en Costa Rica Noticias a partir de las 12 mediodía. Contarles que hoy es 12 de octubre, Día de las Culturas, y también invitarlos para que nos sintonicen a través de 13 Costa Rica Televisión y de Radio Nacional 101.5 FM de Radio Nacional. Por supuesto, también a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted podrá encontrar la señal en vivo, así como información relevante para que usted no se pierda detalle. En caso que deba moverse de su televisor o radio, pueda seguirnos a través de su celular o computadora en sus redes sociales. Como siempre, con muchísima información, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Trabajos de mantenimiento en la estación Puente Mulas dejarán a más de 230,000 personas del suroeste de San José sin servicio de agua este miércoles. Sindicatos de salud celebran la firma del decreto que obliga a empleados públicos a vacunarse contra la COVID-19. Una píldora producida por el laboratorio Merck se convertirá en un importante aliado para combatir la COVID-19. Promedio de edad de la selección nacional podría aumentar más si Álvaro Saborío y Cristian Bolaños debutan en la eliminatoria rumbo a Qatar. 12 en punto y vamos con el detalle de las informaciones. Más de 231,000 vecinos de Escazú, Santa Ana, Desamparados y Alajuelita permanecerán sin agua potable este miércoles debido a trabajos de mantenimiento que realizará Acueductos y Alcantarillados en las plantas Puente Mulas 1 y 2. Este miércoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados realizarán trabajos de mantenimiento en las estaciones de bombeo de Puentes Mula 1 y 2, informó el coordinador de operaciones del Gran Área Metropolitana. A las 6 de la tarde se espera que se dé el arranque de los equipos y la entrada en funcionamiento normal del sistema, con lo que el servicio seguirá restableciendo de manera paulatina a partir de esa hora en los diferentes sectores. Además, se aprovechará el paro para realizar un trabajo en el tanque de Calle Nueva en Alajuelita. El trabajo consiste en la interconexión de una nueva estación de bombeo que beneficiará en el futuro, a partir del año 2022, a los usuarios del llano de Alajuelita. Revisión de variador de frecuencia, limpieza de motores, revisión de válvulas de compuerta, limpieza de transformadores y mantenimiento del interruptor son parte de los trabajos de mantenimiento que realizarán los trabajadores de esta entidad. Entre los lugares afectados se encuentran Pozos de Santa Ana, Escazú, San Antonio de Escazú, San Rafael, en Alajuelita, Concepción, San Felipe, San Josecito y San Antonio. Entre tanto, en Desamparados estarán afectados los vecinos de San Miguel, San Rafael Abajo y San Juan de Dios. En la entidad instaron a la ciudadanía a almacenar el agua para consumo humano en recipientes limpios para preservar su potabilidad. Y vamos con información en vivo. Es que durante una semana completa la Universidad de Costa Rica dará tregua al curso académico y se enfocará en generar espacios que ayuden a la salud mental, emocional y física de su población, a lo que ha denominado Semana de Desconexión Tecnológica. La periodista Andrea González se encuentra en el campus universitario Rodrigo Facio en San Pedro y nos trae los detalles. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Como usted lo menciona, nos vinimos hoy a la Universidad de Costa Rica porque a partir del día de ayer lunes y hasta el próximo sábado, esta universidad y sus estudiantes estarán en un bypass, digamos, estarán en una pausa académica para darle espacio más a actividades, si se quieren, de relajación, actividades que les ayuden a estar un poco mejor y a concientizar sobre la salud mental y emocional, incluso física, de esta población. Esta es una iniciativa que nació el año anterior en algunas de las escuelas de la universidad, tanto en esta sede como en otras, en Guanacaste y demás. Sin embargo, hasta este año se hace de una forma general y es así como este año toda la universidad se involucra en actividades académicas, bueno, pero extra, más allá del currículum académico y va más hacia un bienestar emocional. A esto se le han llamado la Semana de Desconexión Tecnológica y obviamente viene
como medida para tratar de paliar las posibles consecuencias que ha generado la pandemia y su desvinculación o la obligación que han tenido estos estudiantes de recibir clases a distancia, al menos durante el año pasado, y este año, si bien ya el curso lectivo inició con algunos pocos cursos presenciales, en su mayoría siguen en la virtualidad. Según la Oficina de Bienestar y de Salud, el 36% de las atenciones que han tenido, al menos hasta la fecha de julio, ha sido por el tema de ansiedad, un 23% de las atenciones han sido por síntomas depresivos, un 18,2% ha sido por síntomas mixtos de depresión y ansiedad y un 7,4% por estrés y restantemente un 6,8% por problemas familiares. Nosotros conversamos con Cinia Obregón, ella es de la Federación de Estudiantes y nos explica un poco cómo se vive y cuál es su preocupación desde el contexto del grupo estudiantil. Veamos la inserción. En realidad la solicitud es como que sea una semana de desconexión, donde se puedan hacer actividades diversas, que sean como un poco más interactivas y demás, que tengan temáticas que no solo sean de ocio, sino también de las mismas temáticas de las carreras y que se pueda dispersarse un poco de esta dinámica virtual en donde estamos sentados horas consumidos por el internet. Porque recordemos que antes de la pandemia las personas jóvenes, y voy a hablar del caso del estudiantado, utilizamos tal vez el internet a veces para estudiar, pero también para socializar, para despejarnos y demás, pero ahora todas nuestras actividades giran en torno a la virtualidad. Entonces es como muy cansado y muy frustrante porque nos quedamos sin esos vínculos sociales, sin esos espacios de dispersión y nos consumimos a veces en un espacio en donde no podemos expresarnos, no podemos dispersarnos y demás. Y aparte que hay muchos problemas que trajo la pandemia, como falta de dinero, muertes y otras cosas que también agobian a las personas. Han habido diferentes manifestaciones, podría hablar de, por ejemplo, grupos que se hacen en redes sociales como por ejemplo Facebook y Twitter, donde el estudiantado de forma anónima ha puesto como que ya no puede más, como que se siente muy solo, como ideas suicidas, ideas de que ya no sirve o que siente que no sirve para su carrera o que su vida no tiene sentido, y esto, aparte de que ha generado algunas alarmas, también ha motivado a otras personas a que se sientan igual, ¿verdad? Para ampliarnos un poco el tema, estamos en este momento con María José Cascante, ella es la vicerrectora de Educación de la UCR. Muchas gracias, María José, por acompañarnos, a explicarnos un poco cuál es el impacto, ¿verdad?, que ha tenido este fenómeno de la pandemia en la población estudiantil y si esta iniciativa tiene alguna vinculación con estas consecuencias generadas por la pandemia. Sí, efectivamente, pues la decisión de tener pausa desde el año pasado responde a una demanda de la población estudiantil, ¿verdad? De un agotamiento, porque sabemos que la población estudiantil no solo está conectada cuando está en clases, sino actualmente está conectada en su descanso, en su tiempo libre, en su relajación, en su vínculo con amigos, incluso hasta con su familia cuando no viven con ellos, ¿verdad? Y ellos desde el año pasado pues señalaban la importancia de tener un espacio de descanso. Si no me equivoco, en primer lugar fue la Escuela de Psicología la que lo estableció en el primer semestre del año pasado, la necesidad de hacer una pausa, replantearnos algunas cosas, hacer también una reflexión metodológica sobre cómo dar clases virtuales. Y en ese sentido, este año el Consejo Universitario declaró la necesidad de que esto fuera una política institucional. Nosotros desde el Consejo de Rectoría lo retomamos y declaramos esta semana, ¿verdad?, sabiendo que el 10 de octubre se celebra el Día Internacional por la Salud Mental, esta semana como la Semana de la Desconexión Tecnológica. ¿Cómo ha afectado ese proceso de aprendizaje, la virtualización que nos ha obligado a muchos sectores de la población en el proceso académico de los chicos, incluso esta parte emocional que ustedes mencionan? No podemos negar que hay un impacto, que hay un cambio, que no está solo vinculado a la virtualidad, que tiene algunos beneficios también, ¿verdad?, sino también al encierro y a la falta de cercanía con los pares en las aulas, con los profesores, los espacios de la universidad que son icónicos, ¿verdad?, para la población estudiantil.
Todo eso a nosotros nos llama a hacer la reflexión de la necesidad de hacer pausas, descansar, no solo como la semana de la desconexión, sino instar a los docentes a tener descansos a lo largo de sus clases virtuales, por ejemplo, de tener recesos para que los estudiantes puedan ir al baño sin llevarse la computadora, ese tipo de cosas que parecieran básicas, pero que en la virtualidad no lo estamos tomando en cuenta. Nosotros hemos tenido que establecer lineamientos incluso de cómo hacer un examen, del tema de la cámara, porque sabemos que especialmente en una universidad pública como la nuestra, las realidades socioeconómicas de los estudiantes son muy amplias. ¿Han detectado ustedes algún incremento en las trastornos mentales o emocionales, incluso físicos de la población? El dato exacto de si hay un incremento, pues no lo tenemos así tan claro, pero sí claramente tenemos una demanda de que la universidad tenga una posición con respecto a la salud mental, y a eso nosotros hemos buscado responder. Desde este segundo semestre la Vicerrectoría de Vida Estudiantil declaró la campaña Estamos con Vos, precisamente para brindar diferentes herramientas desde la Oficina de Bienestar y Salud y la Oficina de Orientación de acompañamiento a la población estudiantil, como terapias grupales y las terapias individuales que se han mantenido desde antes de la pandemia. Esto es parte de que la universidad y nosotros como responsables en los tomadores de decisión demos una respuesta a una demanda estudiantil que además claramente no podemos negar los efectos que ha tenido la pandemia. Estas actividades, al menos esta semana, ha sido un poco quizá cuestionada por algunos sectores de la sociedad. ¿Por qué razón y qué se le puede decir al respecto? A mí no me han llegado cuestionamientos directamente, más bien en general desde la universidad hay un agradecimiento, ¿verdad? Desde la población estudiantil hay un agradecimiento, una lucha porque este tipo de iniciativas se mantenga incluso después de la virtualidad. Yo creo que tal vez no se comprende claramente lo que implica en esta semana, que no para nada son vacaciones. De hecho tenemos, por ejemplo, docentes que han organizado sus cursos para que vengan a conocer la universidad, porque probablemente ya tenemos 2 años de generaciones que no conocen los campus. Tenemos actividades recreativas, tenemos clases, tenemos deporte, el campus totalmente abierto, prácticas artísticas, incluso tenemos un performance instalado en el pretil. Creo que responde más a un desconocimiento, y también es claro que hay reticencia todavía de muchos sectores de seguir esa lucha contra las enfermedades mentales, y también un poco que este es un tema muy polémico y para muchas personas es mejor evitarlo y que la gente lo trate a lo privado y no traerlo como un problema público que es. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio y por extendernos esta explicación. También recordarles, que las actividades, como ya los mencionaba la vicerrectora, son tanto presenciales como virtuales y las pueden encontrar en la página de la Universidad de Costa Rica. Ahí está el calendario completo de las actividades, tanto presenciales como virtuales, para toda esta semana, inclusive el sábado. Ustedes siguen con más información, Melissa, ya en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González, y retomar la importancia de la salud mental de cara a esta semana que se celebró el domingo 10 de octubre, y por supuesto recordar las líneas de ayuda que mantiene el Colegio de Psicólogos, las universidades y también el 911. Y cambiamos de tema, y es que la Caja Costarricense del Seguro Social envió a consulta pública las reformas al reglamento de régimen de invalidez, vejez y muerte, las cuales contienen una serie de cambios en el cálculo de la pensión. No obstante, para la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, estos ajustes no son suficientes para sacar de la crisis al IVM. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social envió a consulta pública la propuesta de la reforma del reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte. La propuesta aborda a los artículos alternativas de pensión por vejez, fórmula del cálculo del salario promedio y monto de las pensiones por vejez, invalidez y muerte, además de la derogatoria de 4 transitorios. Según las autoridades de la Caja, con estos cambios se vendría a fortalecer el sistema y a extender por varios años más el servicio. Un proceso bastante largo, más de 1 año, prácticamente 2 años, que hemos tenido de estar trabajando, dando a conocer, trabajar y dar a conocer. Y hoy lo que se espera es que se publique para que finalmente la Junta Directiva tome el acuerdo de aprobación final, si es que no hay alguna observación de alguien, de algún sector, que más bien permita
robustecer esa alternativa de reforma, y si no la hay, entonces la Junta Directiva, con el criterio técnico, el criterio legal, entraría ya a la aprobación final. No obstante, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones considera que si bien estas medidas pueden ser efectivas, no son suficientes para solventar la situación actual del régimen. Claramente estamos en una situación en donde tal vez medidas de este tipo no vienen a solucionar de manera integral el tema. Nosotros no nos estamos refiriendo a si son o no correctas las medidas o se debió haber ajustado eso, porque sobre temas paramétricos podría haber mucha discusión. Pero sí es importante que se genere una discusión nacional donde estemos diferentes actores para efectivamente tener un abordaje más integral del tema. Porras, quien es gerente de Popular Pensiones, recuerda que el IBM es el más grande del país con 1.5 millones de afiliados y 305.835 jubilados. Por esta razón proponen acciones como fortalecer el ROP, analizar los cambios en el mercado laboral, ajustes paramétricos, estudiar las necesidades de más cargas sociales o impuestos, revisar el sistema de pensiones y consolidar un pacto social. Ante esto, en la Caja Costarricense del Seguro Social son conscientes de que las propuestas actuales son solo una parte del trabajo que se tiene que hacer en esta materia. Entender que la Caja lo que hace son esfuerzos dentro del campo de administración que ella tiene para garantizar la solvencia y sostenibilidad en un periodo de tiempo que le permita al país tomar decisiones mucho más de fondo, ¿verdad? Si nosotros no tomáramos estas decisiones, ni siquiera podríamos discutir las otras. Se necesita hacer esto para poder hablar después del enfoque de largo plazo, o lo que llaman algunos luces largas en materia de seguridad social. ACOP insiste tanto a la Caja como al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que la apremiante situación del IBM se ve presionada por los altos índices de informalidad laboral, además del envejecimiento poblacional que tiene un impacto fuerte y directo sobre el sistema de pensiones. Elementos de carácter técnico tienen que ponerse en la palestra de discusión, ¿verdad? Desde el punto de vista paramétrico, desde el punto de vista estructural, en términos de las reformas estructurales y de los diferentes planteamientos que se han generado. Y aquí voy a decir algo que no me gusta mucho decirlo, pero que es una realidad. Y no es que no me guste decirlo, sino que efectivamente sí tenemos que sentarnos a conversar del tema y tratar de ponernos de acuerdo. Debe haber liderazgo político que siente a los diferentes actores sociales para discutir este tema. Por supuesto que la Caja debería de ser el principal actor que en estos momentos llame a los diferentes actores y por supuesto que a los diferentes actores para discutir este tema y tratar de plantear una solución de carácter estructural. La solución me parece a mí que una parte la puede tener la Caja dentro de lo que ellos pueden hacer, pero hay otros elementos que están en la Asamblea Legislativa, hay elementos fundamentales que están en el gobierno. Porras además invitó a los candidatos a la presidencia a empaparse más de estos temas y tener dentro de sus planes de gobierno soluciones o propuestas en un tema tan sensible que nos termina afectando a todos como país. Mujeres de Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Puerto Rico y Estados Unidos desarrollan esta semana la Cumbre Mujeres Latinas en Poder 2021. Se trata de una actividad online donde las participantes abordan asuntos como la recuperación post-COVID-19, la inclusión de género, el futuro de la empleabilidad para las mujeres, así como el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes migrantes. La actividad se lleva a cabo mediante una alianza de las organizaciones latinas en Poder y la Fundación Piscis, con el apoyo de la Fundación Avina y la agencia USAID de los Estados Unidos. Quienes desean participar o darle seguimiento a este evento pueden hacerlo en la página de Facebook de la organización no gubernamental Latinas en Poder. Esta primera cumbre transnacional nace por iniciativa de Latinas en Poder. Latinas en Poder es una colectiva feminista creada por mujeres de diferentes organizaciones en diferentes estados de Estados Unidos. Latinas en Poder nace por la necesidad de incidir en los desafíos, en las problemáticas y en las desigualdades que las mujeres sufrimos cotidianamente, las mujeres en Latinoamérica, en el Caribe y las mujeres migrantes aquí en Estados Unidos.
Hago una invitación a todas las mujeres que quieren transformar sus realidades y a las mujeres que tienen incidencia en varios ámbitos como el político, el económico, el académico, el religioso, para que se sumen a este gran esfuerzo, para que podamos entrelazar esas estrategias que nos ayudarán a combatir las desigualdades que sufrimos las mujeres migrantes. Regístrate al evento, queremos conocerte. Y a las 12:18 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras blcr.com. Ustedes pueden observar la rotonda de la bandera. Recuerda, ahí se están realizando trabajos en la zona, lo que causa un poco de dificultad a la hora de ingresar a esta ruta. Así que si usted va para San Pedro, Zapote, Curridabat o Calle Blanco, deberá tomar las precauciones del caso. Por otra parte, recuerde que hoy es martes y no circulan las placas 3 y 4. Ahora vemos la ruta 215 en Curridabat, el sector este por Multiplaza del Este. Ahí más bien hay bastante fluidez vehicular para quienes transitan por esta zona de nuestro país, así que podrá tener tranquilidad si usted debe desplazarse por allí. Sin embargo, el cielo algo nublado, podríamos estar esperando lluvias más adelante. Ahora vemos la Plaza de la Democracia, el centro de San José. Ahí se observa un poco, con vista al oeste, se observa un poco de tránsito por el centro de San José, así como una bella vista de nuestra capital. Y los sindicatos de salud celebran la firma del decreto que obliga a empleados públicos a vacunarse contra la COVID-19, mientras el gobierno cruza dedos para que la Sala Constitucional no se traiga abajo esta medida. La información al regresar de la siguiente pausa. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En la emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Cuente con nosotros. Consulte por nuestras condiciones especiales del Bicentenario, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Desde Ecuador hacia los más diversos rincones del planeta. Enrique nos lleva de paseo con su singular humor y con anécdotas únicas. Disfrute de comidas, simpatía y lugares geniales en La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Bicentenario de la República, presentamos una serie de micros documentales que enaltecen la tradición culinaria de nuestros pueblos y su valioso aporte en la cultura costarricense. Coproducidos por el Ministerio de Cultura y Juventud y Automercado. Bicentenario, 200 años de cocina independiente. El domingo 26 de septiembre a las 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:22 le contamos cómo se encuentra la divisa norteamericana para este martes. La compra en 625 colones, mientras que la venta se cotiza en 631,62 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
Y el gobierno confía en que la Sala Constitucional no se traiga abajo la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 para todos los funcionarios públicos. Precisamente hace algunos minutos se anunció que ya una funcionaria pública presentó un recurso de habeas corpus en esta entidad. Por su parte, en otro tema, los sindicatos de salud celebran la firma del decreto, mientras que la Asociación Nacional de Empleados Públicos evita referirse al tema. Este viernes 15 de octubre entrará a regir el decreto ejecutivo que exige la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios del sector público, después de haber sido firmada este lunes por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas. Después de esta fecha, ningún funcionario podrá negarse a estar vacunado contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, ya se habla de recursos legales que podrían traer abajo la decisión de la Comisión de Vacunación. No obstante, en Casa Presidencial insisten en la necesidad de instaurar esta medida. La vacunación obligatoria de los empleados públicos permite proteger a las personas a nivel personal, en el nivel laboral y también en el nivel social. Contribuirá sin duda también a la recuperación de la economía en la medida en que conforme avanza la vacunación se pueden abrir mayores actividades a la participación de las personas y además contribuye a preservar la salud y la vida. Tengamos presente que la mayoría de las personas que están en UCIs son personas que no se han vacunado. Según expertos en materia laboral, la Sala ya se ha pronunciado al respecto, dándole el apoyo a este tipo de decisiones. Constitucional en innumerables oportunidades, por lo menos 15, se ha venido pronunciando sobre este tema. En el voto 12.514 del 2021, la Sala Constitucional aclaró que las autoridades de salud de nuestro país son las encargadas en determinar si esta vacunación era o no obligatoria y para qué sectores. Con esto nosotros esperamos que se inicie un procedimiento en el que primero se trate de sensibilizar y concientizar a los funcionarios públicos de la importancia de la vacunación y que en último caso se proceda con la apertura de procedimientos disciplinarios que podrían llevar a sanciones en este sentido. Por su parte, los sindicatos de salud han mostrado satisfacción en el decreto que ya esté firmado, de cara a la necesidad de controlar la situación hospitalaria en el país que ha estado a punto de colapsar. Sin embargo, instan a las autoridades a volver obligatoria dicha inmunización a toda la población. Entendemos por qué este decreto solamente limita esta obligatoriedad a los y las trabajadoras de los sectores públicos y privados, como si fuéramos los únicos vectores de transmisión del virus SARS-CoV-2 y el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en el país. Señor ministro, si considera que ya pasó el momento oportuno a hacer el llamado a la conciencia de los costarricenses para acudir a las campañas de vacunación y se tiene que hacer de manera obligatoria, señor ministro, amplíelo a todos los sectores de riesgo, no solamente a los trabajadores, porque de ser así no vamos a tener los resultados esperados. Además, consultamos a la Asociación Nacional de Empleados Públicos sobre el tema. No obstante, nos contestaron el siguiente texto. ANEP no se va a referir debido a que en nuestra afiliación hay diversos criterios sobre el tema, por lo que no podemos tomar una posición, precisamente por respeto a nuestros afiliados y nuestras afiliadas y a la libertad de decisión de cada uno. Según Casa Presidencial, este decreto indica que será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional en caso de que los trabajadores no quieran vacunarse contra la COVID-19. Y Costa Rica registró este lunes solo 565 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja de los últimos 6 meses. La última vez que el país vio una cifra inferior a los 600 casos fue el pasado 19 de abril. Por su parte, el domingo hubo 754 nuevos contagios y el sábado 1.255. A pesar de que la cifra de contagios bajó, los fallecimientos continúan en niveles altos debido a que esta reducción de casos aún no se refleja ni en las defunciones ni en las hospitalizaciones. Por ejemplo, entre el domingo y el lunes se contabilizan 57 fallecimientos, con los que el país llega a la cifra de 6.698
muertes relacionadas por COVID-19. Por otro lado, Alajuela, San José, Punta Arenas, San Carlos y Cartago siguen siendo los cantones con más casos activos, mientras que en las hospitalizaciones el panorama de este lunes era de 1.143 personas internadas en servicios públicos y privados. De ellos, 390 se encuentran en cuidados intensivos. Y con el fin de reactivar la economía y bajar el número de hospitalizaciones por COVID-19, un grupo de alcaldes le solicitan al gobierno y al Ministerio de Salud fomentar las restricciones a las personas no vacunadas. El alcalde de Montes de Oca le hizo un llamado al gobierno para que tome medidas y restricciones para las personas que no estén vacunadas. Consideramos que toda la sociedad no tiene que pagar porque algunas personas no quieran tomar su responsabilidad en medio de esta situación en la que vivimos, y por eso estamos proponiendo 3 cosas. La primera de ellas es quitar la restricción vehicular como la tenemos, la restricción vehicular sanitaria. La segunda, extender los horarios de apertura de los comercios hasta medianoche. Y la tercera, que es la más importante, restringir a las personas que poco solidarias no se han ido a vacunar y no cumplen con el esquema completo de vacunación o ni siquiera tienen la primera dosis. Si restringimos a esta población, no solo vamos a reducir la cantidad de hospitalización que tenemos en este momento, que casi toda es de personas que no han sido vacunadas, sino que además vamos a permitir que las personas que han sido responsables puedan vivir con libertad, puedan hacer las actividades económicas, puedan ir a comprar, y eso reactiva nuestra economía y ojalá también cree empleo. Asimismo, Soler considera que para fortalecer la economía nacional, el Ministerio de Salud debe de tomar más acciones. Precisamente sobre este mismo tema, algunos alcaldes y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, respaldaron la iniciativa de su directivo y se unieron al llamado de vacunación completa. Queremos exhortar al Gobierno de la República para que se considere levantar la restricción vehicular, esto como medida ante la afectación a muchos de los comercios en muchos cantones de nuestro país. Pero de igual manera, exhortamos y queremos respaldar al Gobierno de la República para que se solicite la obligatoriedad de presentar el carnet en donde se constate la vacunación ante el COVID-19 para poder ingresar a sitios públicos y a comercio. Es bueno ir quitando esa restricción vehicular porque nos está matando económicamente. Este tema de aforo en los locales comerciales ya tenemos que irlo cambiando. Aquí yo particularmente tengo una serie de problemas debido a que estas medidas lo que hacen es que fomentan la ilegalidad, fomentan el consumo en vía pública sin que haya una debida fiscalización, una debida reglamentación de ello, y eso nos está generando un problema enorme. Entonces yo personalmente estoy 100% convencido de lo que está haciendo mi colega y lo apoyo 100% en el sentido de que tenemos que ya ir cambiando la página. Los alcaldes instaron a los dueños de restaurantes y comercios a solicitar el carnet de vacunación o el certificado de esquema completo de vacunación a los consumidores y a los clientes, además de portar mascarilla, utilizar alcohol en gel y mantener la distancia. A la fecha, 961.015 personas han solicitado el certificado de vacunación contra la COVID-19. Y el aporte municipal a los centros educativos se ha convertido en el salvavidas de algunas comunidades ante la reducción del presupuesto para educación y el lento accionar del área de infraestructura del MEP. Por ejemplo, la Municipalidad de Escazú ha entregado 6.300 millones de colones entre el 2016 y el 2020 a escuelas y colegios del cantón. No obstante, muchos gobiernos locales no destinan parte de su presupuesto a los centros educativos, tal y como lo establece la ley. Por ley, todos los ayuntamientos del país deben de aportar el 10% de lo recaudado en bienes inmuebles a los centros educativos del cantón. Estos dineros son un tanque de oxígeno para muchos centros educativos que han visto recortados los recursos provenientes del Ministerio de Educación Pública. Datos del Estado de la Educación reflejan una caída en la inversión educativa del país desde el 2018 y se proyecta sea superior al 6% para el 2022. Lo que limita la utilización de los recursos a elementos estrictamente indispensables para el accionar de los centros educativos y no así para la reparación de daños o mejoras en los inmuebles.
razón por la que el aporte municipal ha tomado tanta relevancia. Un caso de éxito ha sido la Municipalidad de Escazú, quienes en los últimos 5 años han entregado más de 6.300 millones de colones a los centros educativos, entre los que corresponde por ley y proyectos específicos adicionales. Nosotros tenemos un programa y un sistema educativo bastante obsoleto comparado con otros países. No creemos que tengamos los recursos, ni el soporte, ni el músculo para estar a la altura de la educación de Finlandia, pero sí creemos que podemos estar muchísimo mejor de lo que estamos. Pero no se trata tampoco de criticar al Ministerio de Educación Pública, porque hay un entorno fiscal a nivel del gobierno central, que es un tema en el que nosotros no nos metemos. Entonces nuestro mayor propósito es que los estudiantes se desempeñen dentro de una infraestructura adecuada, educativa, y además de eso que puedan tener acceso a la tecnología como lo hacen en otros países. Este municipio adicionalmente prepara a los estudiantes de últimos años para realizar la prueba de admisión a las universidades y el ingreso de colegios técnicos en materias de mayor dificultad para los jóvenes, como inglés y matemática, con el fin de garantizar un mayor nivel de oportunidad para el cantón. Adicionalmente, las juntas de educación en Escazú son capacitadas por la Fundación Gente para hacer un correcto uso de los recursos públicos. Estas inversiones por lo general no van a cubrir lo que debe cubrir el Ministerio de Educación en materia alimentaria, ¿verdad? O de patronatos. Esto va directamente al impacto de la infraestructura, que el MEP prácticamente tiene abandonado hace algunos años este tema, y el mejoramiento de la calidad a través de la tecnología. Aunque la Ley 7552 existe desde 1995, algunos gobiernos locales hacen caso omiso a su obligación. Un ejemplo fue la Municipalidad de Alajuelita, que hasta hace 8 años, con el cambio de gobierno local, empezaron a realizar el aporte respectivo a los centros educativos. Yo como educador sé lo beneficioso que es ese aporte, porque siempre los recursos no alcanzan. Efectivamente, yo ingreso aquí en el 2016, atrás para ahí yo era director de la Escuela Abraham Lincoln aquí en el centro de Alajuelita, y nunca se nos dio ese dinero, lógicamente incumpliendo la ley. Sin embargo, pues por ser un tema tan sensible para mi persona y conocedor de la falta de recursos, a partir de mi ingreso en el primer periodo del 2016, hemos ido solventando inclusive la deuda que estaba anteriormente. Y con eso yo sé que les ha ido muy bien a los centros educativos. Para el presupuesto asignado para este 2021, este ayuntamiento pudo aportar poco más de 98 millones de colones. En este caso fue utilizado para tratar de conectar tecnológicamente a estudiantes durante la pandemia. Ahora más que nunca, las municipalidades debemos de hacer ese esfuerzo, de darles ese aporte a los centros educativos, porque como vos bien lo mencionaste, un recorte a los comedores, en una población como la nuestra, aquí en el cantón de Alajuelita, con tanta pobreza, que la mayoría de los estudiantes que van ahí necesitan del comedor. Y creo que más bien la invitación es a las municipalidades que en la medida de las posibilidades pues le hagan este aporte a los centros educativos, que van a ser muy bien utilizados y de tanta necesidad en este momento. La UNESCO afirma que la asistencia a clases y la culminación de los ciclos lectivos están estrechamente vinculados a la infraestructura educativa. Y una controversial serie de Netflix llamada El Juego del Calamar podría causar trastornos en la población infantil que sin control de los padres ha visto la primera temporada. Una escuela en Bélgica mandó un comunicado urgente a los padres de familia, pues algunos niños estaban golpeando a otros al repetir las escenas de la serie. Mientras, en nuestro país, especialistas advierten a los padres sobre los problemas psicológicos que esto puede causar a los menores. El Juego del Calamar es una propuesta audiovisual surcoreana, pero que es transmitida a través de la plataforma de pago Netflix. Sus escenas violentas llaman la atención de los especialistas que abogan por un estricto control parental. Hay una naturalización de las situaciones o los actos violentos, con lo cual la persona menor de edad podría confundirse respecto de lo que es adecuado o no cuando nos relacionamos socialmente y con nuestros pares. Lo otro tiene que ver con los recursos emocionales que puedan tener las personas menores de edad. Si son bajos, escasos, nulos, podría darse la situación de que ante situaciones de frustración, de estrés o de algún acontecimiento en particular, la persona menor de edad utilice la violencia como una estrategia para enfrentar su malestar o las situaciones que le agobian.
Finalmente, y no menos importante, está que lo que se ha debatido a nivel mundial respecto de este contenido en particular es que la persona menor de edad en una etapa infantil está utilizando el juego y este tipo de juegos para aprender, para socializar y para relacionarse. Y lamentablemente el contenido de estas series está confundiendo o podría confundir toda vez que esos juegos están utilizando la violencia extrema como parte de sus acciones. La nueva serie Squid Game o Juego del Calamar posee varios actos donde se premia la deshumanización, se atenta a la moral, se practica la humillación humana, crea ansiedad donde el móvil es el dinero, trastoca valores que no están en el entender sobre todo de los menores de edad. Desde el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Vida Estudiantil queremos recordar la importancia de la prevención de conductas de violencia y riesgo. Esto es vital en el acompañamiento familiar para las personas menores de edad, que se abran espacios de diálogo donde podamos saber qué está pasando en la vida de nuestros hijos y hijas, conocer qué pasa en el grupo de amigos, en la comunidad y en los centros educativos. Queremos recomendar que haya un acompañamiento del uso de plataformas y aplicaciones de streaming y redes sociales. Cada una de estas tiene indicaciones del grupo de edad que se sugiere y los contenidos que se van a experimentar. Es importante que podamos conversar sobre lo que están viendo, lo que están experimentando para apoyarles en los procesos formativos. Aunque cada quien decide sobre sus hijos y siembra en ellos los valores que considera oportunos, la sugerencia de los profesionales es poner atención a este tipo de contenidos que generan disonancia cognitiva, por lo que quien los observe debería tener madurez emocional para que la ficción no influya sobre las acciones perturbadoras y confusas que ofrece. Y es hora de hacer nuestra segunda pausa, pero antes le contamos que una píldora producida por el laboratorio Merck se convertiría en un importante aliado para combatir la COVID-19. Los detalles al volver con la información internacional. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno de la República. En esta pequeña ciudad del estado de Oaxaca, asomada a las aguas del Pacífico, existe una playa que arranca suspiros de cualquier aficionado al surf. La playa Cicatela. Poseedora de la tercera ola más importante, imponente y poderosa de todo el globo terráqueo. RT reporta, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos Quirondai, un viaje musical a través de las culturas indígenas de Costa Rica. El domingo 17 de octubre a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para protegerme contra la COVID debo estar vacunado y tener mi esquema completo. Pero para tener una protección mayor, uso correctamente la mascarilla, lavo mis manos constantemente y mantengo la distancia física. Es mi responsabilidad protegerme y así cuidarnos entre todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Esta semana en Nuestra Hermana Toto. Se burlaron de mí toda la tarde. Nunca volveré a confiar en ti. Tetsuro, te comiste todo el arroz que quedaba en esta casa. Sí, pero no quedaba demasiado. Se suponía que eso tenía que durarnos toda la semana. Nuestra Hermana Toto, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y la
farmacéutica Merck solicitó la aprobación de emergencia en Estados Unidos de una píldora contra la COVID-19, un remedio fácil de administrar que se prevé que se convierta en una herramienta crucial en la lucha contra la pandemia, ya que complementa las vacunas. Merck anunció el lunes que solicitó la aprobación de emergencia en Estados Unidos de una píldora contra el COVID-19. El laboratorio realizó un ensayo clínico del molnupiravir en personas con casos leves o moderados de COVID-19 y al menos un factor de riesgo. Recibieron el tratamiento en los 5 días siguientes a los primeros síntomas. La tasa de hospitalización o muerte fue de 7,3% frente al 14,1% de los que recibieron un placebo. No hubo ningún fallecimiento entre los tratados con molnupiravir frente a las 8 del segundo grupo. Los antivirales como este actúan reduciendo la capacidad de reproducción del virus, frenando así la enfermedad. La eficacia es la misma frente a todas las variantes del coronavirus, aunque los expertos han advertido que no es una cura milagrosa y que debe complementar a las vacunas y no sustituirlas. Merck espera producir 10 millones de tratamientos para finales de 2021. Y la ONG austriaca Aliarse presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro por presuntos crímenes en contra de la humanidad por la deforestación del Amazonas y sus consecuencias sobre la vida y salud en todo el mundo. El planeta versus Bolsonaro. Bajo ese título, una ONG austríaca presentó el martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente brasileño por presuntos crímenes contra la humanidad. Según la ONG All Rise, las acciones del presidente brasileño y de su administración no solo suponen un ataque contra la Amazonia, sino contra toda la humanidad. En un comunicado, All Rise afirma tener pruebas que muestran cómo las acciones de Bolsonaro tienen una conexión directa con las consecuencias negativas del cambio climático en todo el mundo. La denuncia de esta recién creada ONG contó con la participación de expertos en derecho internacional, así como de una de las autoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentado en agosto. Este equipo de especialistas estima que las emisiones que se pueden vincular con las decisiones del gobierno de Bolsonaro en materia de deforestación provocarán 180.000 muertes adicionales este siglo debido al aumento de las temperaturas en el mundo. Afirman además que su gobierno buscó sistemáticamente eliminar, mutilar y vaciar de contenido las leyes, organismos e individuos que protegían la Amazonia. Por eso lo consideran responsable de la pérdida de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica al año y de aumentos mensuales de la tasa de deforestación de hasta el 88% desde que asumió su cargo en 2019. La Fiscalía de la Corte Penal considera desde 2016 que la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de recursos naturales y el acaparamiento de tierras pueden constituir un crimen contra la humanidad. Desde que Bolsonaro asumió el poder, los indígenas brasileños han presentado 3 denuncias contra él ante la Corte Penal Internacional por ecocidio o genocidio. Y el promedio de edad de la selección nacional podría aumentar más si Álvaro Saborío y Cristian Bolaños se suman a los juegos eliminatorios rumbo a Qatar. Todos los detalles al volver de la siguiente pausa con nuestra compañera Andrea Salazar. Raxa Migración Digital me permite realizar trámites migratorios en línea sin salir de mi oficina. Ahorre tiempo con Raxa Migración Digital. Raxa, hagamos el futuro juntos. El arte de la luz y el arte del instante. A través de un grupo de fotógrafos especializados en distintas temáticas, conoceremos todo lo que se encuentra detrás del fotógrafo. El lado humano que no vemos en la fotografía final. Los viernes a las 8:30 de la noche, con repetición los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa.
Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En nuestro espacio de cine mexicano presentamos La vida después. La madre de 2 hermanos desaparece. Mientras ellos la buscan, salen a la luz sus diferencias. Este 10 de octubre a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Costa Rica Regional, toda la información de las provincias y cantones de nuestro país. Todos los días a la 1 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Les saluda Andrea Salazar y como bien lo escuchamos, Luis Fernando Suárez apuesta por hombres experimentados para buscar el boleto a Qatar en la octogonal. La selección nacional es la que tiene el mayor promedio de edad, promedio que podría aumentar si Álvaro Saborío y Cristian Bolaños hacen su debut en esta eliminatoria. La selección nacional aún depende de los jugadores que le han dado réditos en los últimos años. Por eso, no es de extrañar que sea el equipo con mayor promedio de edad en la octogonal y que sus 3 principales figuras son jugadores de 33 años o más. La tricolor está viva en la eliminatoria gracias a sus 3 capitanes. Keylor Navas, con 34 años, ha sido determinante. Brian Ruiz, con 36, y Celso Borges, con 33, le dieron a la Sele el primer triunfo en la octogonal, gracias a sus tantos ante El Salvador. El promedio de edad de la selección de Costa Rica es el más alto de la eliminatoria, si tomamos en cuenta solamente los jugadores que han visto aunque sea un minuto. La media de años de los futbolistas que ha usado el técnico Luis Fernando Suárez es de 28,52, muy lejos del 23,73 de Estados Unidos, el combinado más joven de la eliminatoria. Con un 27,76 de promedio, a la Sele le sigue México, luego Panamá con 27,54 y Jamaica con 27,53. Después están Honduras, El Salvador y Canadá. La apuesta por la experiencia es tal que en el compromiso ante los cuscatlecos los más jóvenes en la alineación titular fueron Keisher Fuller y Ronald Matarrita con 27 años. Francisco Calvo, Jelsin Tejeda, Joel Campbell y José Guillermo Ortiz, con 29 cada uno, completaron el grupo de los que no han llegado a la tercera década. Los otros 5 titulares sobrepasan los 30 años. Además de la experiencia en años, la columna vertebral de la Sele está conformada por jugadores que fueron claves en el gran papel realizado en Brasil 2014. Costa Rica aún depende de Navas, Ruiz, Borges, Campbell, Tejeda y de Oscar Duarte. Por eso Suárez resaltó la labor de Ruiz y Borges, los 2 anotadores ante El Salvador. Bueno, yo siempre lo he dicho, a veces hay jugadores que te dan un plus. Y dentro de toda la situación no solamente es por la experiencia, sino por las vivencias que ellos tienen y cómo las reflejan dentro de la cancha. Bueno, creo que lo de ellos dos, independientemente de que puedan estar por 90 minutos o por 45, me parece que eso también se da dentro de lo que es una conformación de equipo. El liderazgo, el contagio emocional, me parece que eso es importante, sobre todo para los jugadores que son mucho más jóvenes que estos dos, o sea que sí van a seguir siendo muy importantes para lograr la clasificación. El promedio de edad en la tricolor aumentó, ya que para el partido ante Estados Unidos Suárez convocó a otros 2 veteranos que han sido importantes para la selección de Costa Rica. Ante la lesión de Joel Campbell y el positivo por COVID-19 de José Guillermo Ortiz, el técnico convocó a Cristian Bolaños,
uno de los futbolistas más sobresalientes en Brasil 2014, y Álvaro Saborío, quien no pudo participar en esa Copa del Mundo debido a una lesión, pero quien fue vital en la fase de clasificación, en la que anotó 8 goles en 15 partidos. Ambos, Bolaños de 36 años y Saborío de 39, regresan a la Sele tras 2 años sin vestir la camiseta tricolor. Hoy se reanuda el campeonato nacional. El técnico Albert Rudé hará su debut con Alajuelense. Mientras la atención está puesta en la Selección Nacional de Costa Rica, este martes se reanuda el campeonato nacional con partidos que pueden ir perfilando los clasificados a la fase final del torneo de apertura. Sobresale el juego entre Alajuelense y Santos, que se disputará hoy a las 7 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será el debut del técnico español Albert Rudé, quien en su primer juego puede afianzar a los manudos en la zona de clasificación, o quedar fuera de los primeros 4 puestos y aumentar la presión sobre el cuadro erizo. La liga se ubica en el cuarto lugar con 21 puntos, misma cantidad que tienen Saprissa, que es tercero, y Municipal Grecia, que es quinto. Por su parte, Santos es el sublíder del certamen con 23 unidades, 4 menos que Herediano. Un triunfo le permitiría a Alajuelense saltar al segundo puesto. Una derrota o un empate podría hacerlo caer al quinto o al sexto lugar. Santos viene muy bien, viene jugando un buen fútbol. Conozco al entrenador personalmente, sé que les gusta tener el balón, sabemos que tienen ciertos movimientos muy bien trabajados. El último partido la verdad es que lo jugaron muy bien y sacaron un muy buen resultado, pero nosotros estamos confiados en cortarles esa racha positiva, esa dinámica positiva que tienen y nosotros pues poder imponer condiciones, sobre todo jugando aquí en casa. Rudé inicia su etapa como técnico manudo con una seguidilla de partidos ante rivales directos. Además de enfrentar a Santos este martes, el sábado visitará a Herediano, luego recibirá a la Asociación Deportiva Guanacasteca y visitará al Municipal Grecia, 2 equipos que se enfrentan este miércoles y que luchan por la clasificación. Luego de esos 4 partidos vendrá el Clásico Nacional ante Saprissa. Por su parte, el líder Herediano podría dar un paso importante hacia la clasificación. Los florenses visitan al colero Pérez Celedón hoy a las 4 de la tarde. Un triunfo rojo y amarillo, sumado a una derrota o empate de Santos, le permitiría al equipo de Justin Campos aumentar a 6 puntos la ventaja con el segundo lugar. Cada partido es diferente, viene Pérez Celedón el martes, viene Alajuela el sábado, y viene a ir a San Carlos el viernes y creo que esos 3 partidos en estas 2 semanas van a ser fundamentales para la clasificación primero, ¿no? Vamos a darle lo más rápido posible y obviamente para después estar con el liderato, ojalá que la ventaja sea igual o más de las que tenemos ahora. La jornada 15 iniciará hoy a las 3 de la tarde en el estadio Ernesto Romoser de Pavas, donde Sporting FC recibirá a Jicaral. Este martes también jugarán San Carlos y Cartaginés a las 6 de la tarde en Ciudad Quesada. El juego entre griegos y guanacastecos será este miércoles a las 2 de la tarde en Grecia. La fecha cerrará el jueves a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa, donde los locales recibirán a Guadalupe FC. En el campo internacional, los Medias Rojas eliminaron a los Rays y se colaron a la final de la Liga Americana de las Grandes Ligas. Un elevado de sacrificio del boricua Quique Hernández en el 9º inning le dio este lunes un triunfo a los Medias Rojas de Boston sobre los Rays de Tampa Bay de 6-5, convirtiendo a los ganadores en los primeros en avanzar a la final de la Liga Americana. Con la victoria, que les dio el boleto a ganar la serie divisional por 3-1, eliminaron a los Rays, que fueron los campeones del circuito el año pasado, antes de caer en la serie mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. Ante los Rays, los Medias Rojas se pusieron delante muy temprano, gracias a 5 carreras anotadas en la tercera entrada. Pero, a partir del 5º inning, los Rays empezaron a recortar distancias hasta igualar en el 8º. Pero en el 9º, por segundo partido consecutivo, los patirrojos se encargaron de dejar en el campo a su rival al anotar la carrera decisiva. Ahora, los Medias Rojas, que fueron campeones por última vez en el 2018, esperan por el ganador de la otra serie entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, que favorece a los primeros por 2-1 y cuyo juego fue pospuesto anoche por lluvia. Este decisivo partido inició hace pocos minutos. Con un triunfo, los Astros sellarán su boleto. De lo contrario, se volverán a enfrentar mañana. En la Liga Nacional, hoy también podrían definirse los 2 finalistas. A las 3:15 de la tarde se enfrentarán los Bravos de Atlanta contra los Cerveceros de Milwaukee, en una serie que está 2-1 a favor de los de Atlanta.
A las 7:07 de la noche será el turno de los actuales campeones, los Dodgers de Los Ángeles, quienes están abajo 2-1 ante los Gigantes de San Francisco. En caso de empate en cualquiera de estas dos series, se jugará un quinto partido el jueves. Con esto llegamos al final de los deportes. Melissa, a las 3 de la tarde se reanuda la jornada hoy martes. Muchísimas gracias, André. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.